un Hemianopus nana con escoles armado y está sí, y se aprecian las ventosas por las cuales se adhieren a veces al intestino. Y aquí pueden ver un prorótido grávido con gran cantidad de huevos, ¿no? Bien, entonces la nana es más trompuda y la diminuta no es tan trompuda. Es una forma de diferenciarlas. Acá tienen Hymenoptera diminuta la gran cantidad de prolótidos maduros que van a producir gran cantidad de huevos. Este es huevo de Hymenoptera nana, este es huevo de Hymenoptera diminuta. Pero nosotros siempre tenemos una controversia. Por ejemplo, este huevo se parece más a la nana. Para fines clínicos, no de investigación, basta que nos digan huevo de Hymenoptera y le damos el praziquantel. O sea, no tenemos un interés en diferenciar si lo que le infectó es Hymenoptera nana o lo que le infectó es Hymenoptera diminuta. Ahora nos vamos a las tenias grandes. El concepto es que la teniasis tiene una distribución mundial. ¿Por qué? Porque en nuestro país, en la zona de la selva central, se está volviendo ganadero con crianza de razas que dan buena carne, buena leche, e inclusive hay cruce de cebú. Y la cría de chancho que es extendida en todo el país, ¿no? La etiología, el único reservorio es el hombre y los huéspedes intermediarios son para el bovino la tenia saginata y para la tenia solium es el cerdo. Entonces el hombre se infecta al ingerir carne cruda, ¿no? O que contenga cisticercos. Entonces el hombre ingiere huevos de tenia y aparece cisticercosis. Si ingiere cisticercos, entonces en el intestino se va desarrollando atenia adulta. Pero si ingiere huevos, tal es el caso de las seminolepis, se suben arriba y aparecen cisticercosis. En la clínica, las dos causan molestias gastrointestinales, a veces ligeras, a veces con dolor epigástrico, ¿no? Anorexia, aumento de peso, ¿no? Dispepsia alimentaria, náuseas y vómitos, en ocasiones diarrea y alteraciones neurológicas con cefalalgia, vértigo y nerviosismo. Por ejemplo, si un paciente se localiza en la región frontal, el cisticerco tendrá problemas de conducta. Si se localiza en la región del cerebelo, tendrá vértigos. Si se localiza en regiones que tengan que ver con el comportamiento, entonces tendrá nerviosismo. Gran cantidad de cisticercos en el cerebro pueden simular trastornos mentales, pero básicamente es producida porque hay mucho cisticerco en el cerebro. La detección de los huevos en las heces es vital para que podamos hacer el diagnóstico, diferenciando las especies por los parasitólogos cuando le traen los proglótidos. ¿Esto qué quiere decir? Que como son tan largas, la del chancho mide 4 metros, la de la vaca mide 6 metros, entonces
cuando se ponen a defecar cerca al río, está que le sale un tallarín por el ano y se aburren, pues media hora están sentados y el tallarín no sale en forma completa. Entonces agarra, se lo arrancan y esos prolótidos lo llenan en un envase de cola, ¿no? Como son de plástico transparente, le meten alcohol o aguardiente y así lo llevan al médico. Entonces, el médico no debe ser más papista que el papa. Si ve prolótidos, entonces quiere decir que el paciente tiene tenia y hay que darle tratamiento. En los casos de cisticercosis, ¿no? Si tiene los nódulos en las extremidades, ¿no? Hay que hacerle una pequeña ecografía, una radiografía, sacar un nodulito y si es un cisticerco, el diagnóstico está hecho, porque a veces se alarma la gente y comenzar a tener nódulos. Las pruebas de Western blot son muy importantes, sobre todo de líquido cefalorraquídeo cuando se trata de cisticercosis cerebral. El estudio de las larvas extraídas para comprobar que es una tenia. Acá sí los pacientes, por la dimensión que tiene este parásito, entonces los pacientes pueden presentar eosinofilia que orienta que el paciente tiene probablemente una tenia, si es ganadero, si es chanchero, etc. El tratamiento, el anicloxamida, 2 gramos bien masticados en una sola dosis, ¿no? Y el praziquantel también 2 gramos bien masticados en una sola dosis en el adulto. Acá tienen una lámina para que puedan entender. Este es un dibujo donde tienen su rostelo, ¿no? Y los ganchos en el cual se adhiere. Y todo esto constituye su cabeza, o sea, los escólex más el rostelo, ¿no? Escólex es sinónimo de cabeza, ¿no? Entonces está compuesto por el rostelo y los ganchos. Estos ganchos funcionan como ventosas. A continuación está el cuello. Y después del cuello están los prolótidos inmaduros, ¿no? Esto funciona para las tenias, para las heminolepis, ¿no? La única diferencia es el tamaño. Y a medida que van creciendo, estos prolótidos se van madurando, ¿no? Como tienen ovario y testículo, ¿no? Se eh, reproducen por partenogénesis y entonces comienzan a producir huevos dentro de cada prolótido. Esto, por la dimensión que tiene, esto podría ser una tenia de vaca, ¿no? Es más delgada, ¿no? Es más, digamos, plana, ¿no? En cambio, la tenia solium es más corta y es más gruesa. Entonces, lo que ocurre en los mercados es que el chancho que está alimentado con basura, con heces en nuestro medio, ¿no? Unas chancherías que no tienen granjas supervisadas, generalmente tienen el chancho con el cisticerco, ¿no? Entonces, agarra, va a la carnicería, ¿no? Y nosotros nos comemos el cisticerco. Al comernos el cisticerco, entonces este cisticerco se desarrolla en el intestino y adopta la forma adulta, ¿no? Dependiendo de si es de chancho o es de vaca, ¿no? A- a- Adoptan diferentes dimensiones. En el caso de que comamos verduras infectadas con huevo de estas tenias, entonces entrará la forma de huevo y se hará
un cisticerco. Este cisticerco se puede localizar en el cerebro, en el cuarto ventrículo, se puede alocar en el cerebelo, en el lóbulo frontal, etcétera, etcétera. Entonces, los síntomas de neurocisticercosis dependerán de la localización. Ahora, cuando un sujeto tiene tenia desarrollada, adulta, va al tronco cerca al riachuelo y defeca. Entonces, el chancho está muy cerca porque tiene buen olfato y al comerse los huevos de este campesino, ¿no? Se ingiere los huevos y entonces hace su cisticercosis. Y así se va repitiendo el ciclo. Acá más de lo mismo, ¿no? Un huevo embrionado, ¿no? Ingresa por la boca, ¿no? Y se va a desarrollar y a ir en forma de cisticerco, ¿no? Esta flecha dice que el huevo se ha afincado en el músculo y tenemos una cisticercosis. Y el campesino lo nota como nódulo, ¿no? Como un nódulo que le ha aparecido. Lo mismo, un chancho ingiere huevos, hacen cisticercos, ¿no? Por lo que recomiendan mucho cuando uno va a comer alurín, a Pachacama, que esta carne de chancho sea bien cocida para que esto sea eliminado por cocción. Si no hacen eso, pues se pueden llevar carne cruda, ¿no? Que no es bueno comer. Hay algunos programas que les gusta, sobre todo los parrilleros, les gusta la carne al medio un poco crudo, ¿no? Pero corremos el riesgo de ingerir estos cisticercos y ingresar al intestino y desarrollarse de tal manera de que van a producir huevos y van a producir la teniasis, que va a interferir con la alimentación de este sujeto por competencia, pues miden 6 metros o miden 4 metros. Se pueden eliminar proglótidos o pueden eliminar huevos para fines diagnósticos. Este es más de lo mismo, ¿no? Que podemos comer carne de vaca o de chancho con cisticercos para desarrollar formas adultas en nuestro intestino, que a su vez eliminan huevos o proglótidos que van al campo. Los animales que están pasteando comen pasto con huevo de cisticerco, perdón, huevo de tenia y hacen su cisticerco, que va a ser vendido a los mercados. Acá, por ejemplo, esto sería una tenia saginata. Para ponerle un nombre, yo tendría que certificar que esto con un patólogo, que esto es saginata. Y también para esta foto, yo tendría que hacerlo certificar que es una tenia solium, mide unos 4 metros, que es más gruesa. Este huevo podría ser de tenia solium, pero son parecidos también con la tenia saginata. Entonces, si el parasitólogo me da este resultado, hay que darle tratamiento porque no estamos en fase de investigación. Lo mismo si la cabeza con sus ventosas y su rostelum son de tenia saginata o de tenia solium, no tienen mayor interés clínico, sino dar tratamiento. Pero repito, la gran cantidad de campesinos que se arranca traen la parte no de la cabeza, sino traen la parte más distal de estos parásitos. Generalmente tienen proglótidos, de manera que si presentan proglótidos con huevos adentro, es
una tenia y hay que darle tratamiento. El otro grupo de parásitos es el Echinococcus granulosus que causan hidatidosis. Esta enfermedad hidática es producida por la ingesta de quistes que tienen Echinococcus. Existen tres especies, la granulosas, la multilocularis y la Bogel, que tienen ciclos vitales iguales, pero morfológicamente y su distribución geográfica son diferentes. Depende del huésped. Por ejemplo, nosotros no tenemos lobos, no tenemos alces, pero sí tenemos zorros y tenemos venado, ¿no? El Echinococcus granulosus es la especie más frecuente que uno encuentra parasitando al humano, al perro, al carnero, etcétera, porque nosotros somos un país ganadero, un pastoril, ¿no? Existen grandes extensiones de terreno con ganado bovino, ganado eh, que son cuidados, ovinos que son cuidados por perros. Y en la selva es muy poco probable, pero ahí hay zorros, hay venados que son deliciosos, pero hay que estar al cuidado que no tengan estas enfermedades. Una clínica, ¿qué se ve? Depende de la localización del quiste, ya que esta se produce por expansión. Se calcula que crece 1 centímetro por año y la rotura se debe a, digamos, a exceso de crecimiento o que el paciente haga movimientos bruscos respiratorios o movimientos hepáticos bruscos. Entonces, en el caso del pulmón, suele dar fiebre, tos, dolor torácico, hemoptisis. Entonces, el diagnóstico diferencial número 1 hay que hacerlo con la tuberculosis. O que tenga quistes pulmonares o que tenga bronquiectasias. El dolor constante cuando uno tiene un paciente con abdomen distendido, intermitente, dolor en el cuadrante superior, ¿no? Derecho, donde está el hígado, ¿no? Si el paciente tiene ictericia, es altamente probable, si viene de zona ganadera, si crea carneros, etcétera, que tenga una ictericia producida por quistes hepáticos, ¿no? De hidatidosis. Ahora, la hidatidosis no solamente se produce en el pulmón, no solamente se produce en el hígado, también se produce en el hueso, ¿no? Se mete al hueso y captura la médula de un hueso y nosotros jugando fulbito nos fracturamos. Es una fractura patológica por presencia de quistes óseos intramedulares. El quiste roto hay que tener cuidado, ¿no? Porque todo lo que sale como quiste roto tiene vida, porque dentro de eso hay escólex. Entonces van a colonizar todo el abdomen, ¿no? Y dar sepsos, dar síntomas de distensión abdominal por exceso de estos quistes hidáticos como globo de carnaval en todo el abdomen. Ahora cabe la posibilidad de que tanto el absceso pulmonar, tanto el absceso hepático se contamine con biota del pulmón en el caso de un quiste pulmonar o biota del gran negativo o anaerobio en el caso de un quiste hepático. Y ya se convierten en una bolsa de pus
En el caso del quiste pulmonar, en una bolsa de pus. En el caso de un quiste hidático complicado en el hígado. El diagnóstico clínico, uno le dice, usted trabaja en la sierra, cría ganado, cría perritos, entonces tiene síntomas de dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Y entonces hay que ir a completar sus estudios con imágenes. Si tienen una radiografía simple de pulmón, ahí lo van a ver el quiste. Si tienen una ecografía, ahí van a ver el quiste hepático. Si tienen tomografía, solamente si lo evacúan a un hospital de tercer nivel. También la resonancia sirve para ubicar quistes. Cuando uno hace exámenes auxiliares, podemos encontrar eosinofilia, que es orientadora. En el examen de heces, cuando hay rotura, por ejemplo, de un quiste hepático, ¿no? Hay quistes biliares pequeños que uno lo puede ver, ¿no? En el examen directo. Cuando hay ruptura de un quiste pulmonar en el vómica, ¿no? Se puede sentir el sabor a agua de mar, un sabor salado por la ruptura de este quiste, ¿no? Con resto de Scolex en el esputo, ¿no? Cuando uno a veces hace orinar, puede encontrar Scolex en la orina y hace el diagnóstico de quiste renal. Entonces, el diagnóstico absoluto, ¿no? Se confirma con la extirpación de un quiste y nunca debe puncionarse porque cuando está vivo el quiste, corremos el peligro de crear una anafilaxia y el otro gran peligro es que se diseminen estos quistes que tienen Scolex vivos dentro de su contenido. Bien, entonces las técnicas indirectas se están pasando de moda. Por ejemplo, la prueba de Weinberg tiene una positividad de entre 4 a 44%, ¿no? Es preferible usar pruebas de ELISA y de Westerblot, ¿no? Para, digamos, tener una certeza al 99% de que este individuo es portador de quiste hidático. El tratamiento eminentemente es quirúrgico, ¿no? Teniendo mucho cuidado con la rotura. Ahora nunca se manda a operar un paciente a primera mano, sino que pasa por una sala donde le dan tratamiento con albendazol por espacio de 28 días, tratamiento médico. Entonces, entre 28 y 30 días se considera de que ya ha hecho efecto el antiparasitario y que pueden ingresar sin problemas a extirpar este quiste hidático. Este es el tratamiento actual. Entonces, dale albendazol 800 miligramos diarios. Cada pastilla de albendazol tiene 200 miligramos, pues de manera que tomará pues 4 pastillas, ¿no? Puede utilizarse 2 dosis, o sea, 400 miligramos, dos pastillas en la mañana y 400 miligramos, 2 pastillas en la noche, durante 28 a 30 días. Entonces, una vez que lo tengan en ese punto de corte, lo pasan al cirujano para que programe su intervención quirúrgica. Entonces, los riesgos de rotura o los riesgos de diseminación ya son muy pobres. Igual también se puede usar mebendazol, pero el que hay más en el mercado es el albendazol. El mebendazol es muy escaso. Entonces, el albendazol 400 miligramos cada 12 horas, como le decía, o el mebendazol 50 miligramos por kilogramo, que pueden darle de 3 a 18 meses. Ahora, este esquema no es
a mi criterio, bueno. ¿Por qué? Porque no va a haber un individuo que le aguante a ustedes una indicación de 3 a 18 meses. Se aburre, como son personas que trabajan en el campo, necesitan regresar rápido a su chacra porque ellos son los que producen pues la alimentación para sus hijos. El control periódico de los perros, o sea, darle sus 2 tabletas de praziquantel al perro grande y una tableta al perro chiquito, ¿no? Para desinfectar la posibilidad de que hagan esta equinococosis. La reducción del número de perros que no puedan entrar al hogar. O sea, si son pastores, tienen que tener su lugar a la entrada de la casa, no dentro de la casa. Y por más que quieran al animalito restringirle el acceso al agua que ustedes toman, porque si él mete la boca al cilindro, al balde que ustedes toman, entonces va a contaminar esa agua. Hay que manejar recipientes solamente para ellos, ¿no? Comprar un balde que antes fue de pintura o un balde que antes fue de aceite, entonces hay que tener su agua para los perros. Después hay que dar medidas educativas que cambien las prácticas, sobre todo del agricultor o el campesino que cuando beneficia a un carnero, encuentra quiste hidático, agarra con un cuchillo que maneja, le saca el hígado y se lo da al perro, así crudo. Entonces el perro comienza a comer y entonces facilitan la transmisión de la hidatidosis al perro. Y el perro a su vez, cuando defeca en el campo, transmite la infección al humano. Acá tienen ustedes una lámina, ¿no? Donde, por ejemplo, como les decía, este carnero es beneficiado, entonces el campesino le da el hígado y el perrito lo traga porque los perros muy rara vez comen carne en la sierra. Entonces, allí eh, se instala la equinococosis y produce huevos, que a su vez el carnero los consume porque el perrito hace su defecación en el campo donde pastorean estas ovejas, ¿no? O la otra posibilidad es que el perro haya defecado, entonces nosotros ingerimos el huevo embrionado, ¿no? De un cisticerco con agua de puquio o haya lavado determinados hortalizas, papa, con agua servida y nosotros ingerimos. Al ingerir, ¿no? Se localiza en el intestino delgado, ¿no? Y por vía portal, por vía de ácidos, se pasa al pulmón, se pasa al hígado, se pasa al vaso, se pasa a los huesos, ¿no? Etcétera. Entonces, la capacidad de infección es grande. Y le decía que siempre que hay un quiste hidático que se desarrolla 1 centímetro por mes, sea en el pulmón o sea en el hígado, siempre tienen cisticercos hijos. Hay escólex, arenilla, etcétera, que si esto se rompe, estos van a desarrollar nuevos quistes hidáticos hijos. Entonces, acá tienen otro círculo vicioso del hospedero final, el perro carnívoro, que le dan órganos, sobre todo el hígado, ¿no? Y la ingesta de huevos que el perro defeca, ¿no? Lo traga la oveja a través de pasto contaminado, ¿no?
Entonces, puede ser la oveja, puede ser la cabra, puede ser el cerdo mismo. Y entonces tenemos que el parásito adulto lo va a generar el perro infectado y elimina huevos que van a generar quistes grandes y quistes pequeños, quistes hijos. Entonces, el escólex o la parte de la cabeza de un equinococcus dentro de un quiste hidático, ¿no? Estos, cuando se rompe el quiste madre, estos pueden procederse a quistes hijos, ¿no? Que pueblan todo el hígado o el abdomen, la cavidad abdominal. Entonces, el abdomen está tenso, ¿no? Cuando uno lo palpa, múltiples formaciones ovaladas que no duelen mucho, se deprimen algo, pero el abdomen está a tensión por crecimiento de muchos quistes hidáticos. Este es un quiste hidático adulto, ¿no? Que vive en el intestino del perro y también a veces del hombre, o en nuestro caso del zorro, ¿no? Cuando el carnero que ha cazado el zorro es pequeño, pero está infectado con quiste hidático. Entonces el zorro también se puede enfermar de hidatidosis, que puede a su vez producir muchos quistes pequeños, ¿no? A nivel del hígado. Esta es una lámina que lo difunde Australia, ¿no? Y le he puesto esto para ver el valor que tiene el recoger las deposiciones de las mascotas. Estos he visto que se hace solamente en Miraflores, en San Isidro, pero el resto no, saca su mascota y nosotros lo llevamos en el zapato a la casa, ¿no? Hay que tratar de no dar carne cruda con cisticercos al perro, porque van a desarrollar la forma adulta del equinococcus y botar huevos, que a su vez van a infectar al niño, porque el niño sufre la lamedura del perro. El perro a su vez se lame el ano o el pene, ¿no? Entonces hay que alejar al niño, ¿no? Hay que alejar al campesino de dormir cerca con los perros durante el pastoreo en las noches, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado de que el ovino infectado tenga un quiste con posibilidad de tener quistes hijos, ¿sí? Acá tienen un quiste hidático, ¿no? Que tiene proto o escólex pequeños que están desarrollando proto quistes hidáticos, ¿no? Al final esto, si se revienta, van a dar igual que estos quistes hidáticos y quistes pequeños hijos. Este es el escólex con sus ganchos juventosos. Y a partir de este, un adulto, ¿no? Un equinococo granulosos adultos, comienza la eliminación de huevos. Bien, entonces eh, hemos llegado a la finalización de esta parte de lo que corresponde a parásitos. Mañana entramos a ver en algunas enfermedades que se van a complementar junto con las otras enfermedades que están desarrollando los otros profesores siguiendo esta maratón. Ha sido un gusto estar con ustedes y mañana nos vemos en plan de 10:30 aproximadamente. Una media hora tardaré en salir del hospital, escaparme y llegar a donde está mi computadora. A partir de
10:30 hasta las 12 le damos clases. Muy buenos días, ha sido un placer. Gracias, doctor. Muy bien, doctor.